Estimada Leslie Briceño, bienvenida a EWTN Noticias. ¿Cómo califica el resultado de las elecciones presidenciales en Chile? Bueno, primero que nada agradecer la invitación y efectivamente lo que nos encontramos hoy día no fue una sorpresa, ya era lo que nos señalaban las encuestas, era que tanto Janet Jara, que es la candidata al oficialismo, como José Antonio Kast iban a pasar a segunda vuelta, eran los dos candidatos más fuertes. Lo que sí sorprende son los porcentajes. Siempre se pensó a partir de los resultados de las encuestas previas a la elección que Janet Jara iba no solamente llegar al 30% de los votos, sino que sobrepasar probablemente ese 30%, más bien cercano a un 35, un 33%, que es el porcentaje de aprobación que tiene el presidente Gabriel Boric. Y quizás la sorpresa es esa, que es un descalabro en términos electorales para la centroizquierda, porque no logra capitalizar electoralmente los votantes del presidente Gabriel Boric. Entonces, el resultado era esperable, para decirlo claramente. Sin embargo, por el orden se sabía o se señalaba de que Janet Jara iba a pasar primera y José Antonio Kast iba a quedar en segundo lugar, pero lo interesante acá es ver cómo no logra capitalizar ni siquiera Janet Jara la aprobación del gobierno, y eso lo coloca en una situación bastante compleja si es que efectivamente tiene, para poder ganar en segunda vuelta. Estimada Leslie, en caso de que Janet Jara gane, ¿será un continuismo o tiene algo que la diferencia? A ver, es muy difícil que Janet Jara gane. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque Janet Jara no tiene para dónde crecer en términos electorales. Sin embargo, en una eventualidad que eso llegara a ocurrir, claramente que si uno revisa su programa de gobierno, es un programa de gobierno que es menos transgresor y menos progresista que el programa de gobierno que, ojo, llevó a Gabriel Boric a la presidencia, pero que no fue el mismo programa que ejecutó. Si es que Janet Jara llegara a ser electa, cosa que lo veo muy difícil, podría manifestarse como una candidata, entre comillas, de la continuidad, pero que no necesariamente va a tener un éxito en esas medidas de continuidad. Y sobre José Antonio Kast, ¿a qué atribuye que triunfe sobre los otros candidatos de la derecha? Bueno, un discurso que supo capitalizar muy bien, un discurso que él viene trabajando 4 años. Recordemos que este no es su primer intento electoral. Hace 4 años atrás también disputó la segunda vuelta. Esta es su tercera elección presidencial en la cual él se enfrenta y que busca poder ser electo. Su primer proceso electoral fue bastante, no desastroso, pero lo coloca como una fuerza política, pero no alcanza a pasar a segunda vuelta. El 2021 sí lo logra hacer. ¿Y qué es lo que ocurre en este ciclo electoral de estos últimos 4 años y especialmente en la campaña electoral? Se moderó mucho. Ya no era un candidato que buscara promover ciertos temas que en Chile y en muchas partes del mundo se habla de la agenda valórica, asociada, por ejemplo, a el matrimonio igualitario, la eutanasia y el aborto, que en Chile tienen bastante aprobación en la opinión pública. Hace 4 años atrás, uno de los temas fundamentales de la campaña de José Antonio Kast apuntaba hacia lo valórico. Hoy día esos temas salieron de su agenda, salieron de su discurso. Él señala: ustedes saben cómo pienso, ustedes saben cuáles son mis valores, pero lo que necesitamos es un gobierno que enfrente estos problemas, que son principalmente la seguridad y también el tema del desempleo. Chile tiene una tasa de desempleo ya de 9 dígitos, de un dígito cercana a los 2 dígitos, de un 9%. Algunas regiones, por ejemplo, en el sur del país hay regiones que tienen más de un 10% de desempleo, y eso lógicamente que está afectando muchísimo al país. Hay una percepción de que de intranquilidad y de inseguridad económica, y esos dos temas José Antonio Kast, junto con el tema de la migración irregular, José Antonio Kast lo supo capitalizar muy bien, y eso es finalmente lo que le permite triunfar bueno, saca el segundo lugar, pero triunfar en este proceso y capitalizarlo mejor que los otros candidatos de derecha. Y eso lo vamos a ver probablemente reflejado en esta campaña de segunda vuelta que se va a dar en las próximas 4 semanas. Leslie, está también la elección parlamentaria. ¿Qué tendencia está dominando en las cámaras de senadores y diputados? Bueno, nosotros renovamos toda la Cámara de Diputados, 155 escaños.
que también tuvo una marcada tendencia hacia la derecha. El Partido Republicano, el partido de José Antonio Kast, obtuvo 31 escaños de estos 155, se convirtió en una de las fuerzas políticas más votadas, porque junto a sus socios del Partido Social Cristiano y del Partido Nacional Libertario obtuvieron 42 diputados. Ojo, eso no significa que tengan la mayoría. El oficialismo tuvo una muy mala performance electoral, no obtiene la cantidad de diputados que probablemente había tenido en ciclos anteriores, y ahí de nuevo irrumpe este Partido de la Gente, que es el partido que apoya a esta tercera fuerza política, que es Franco Parisi, donde obtiene 14 diputados. Entonces, probablemente en las negociaciones a futuro de la negociación del Parlamento asociada a lo que es un Parlamento que va a entrar a sesionar en marzo, probablemente el Partido de la Gente va a ser fundamental para poder tomar decisiones. Entonces tenemos un Congreso en el ámbito de la Cámara de Diputados un poco más conservadora de la legislatura que tenemos en estos momentos, y lo mismo pasa en el Senado, que solo se renovaba la mitad del Senado. Nos quedamos atentos entonces y orando para que el Señor ilumine Chile. Leslie Briceño, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Nos vemos.